Hola, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Microvalue. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante en el mundo de la inversión y es analizar los errores de inversión más importantes que hemos publicado a lo largo de estos años en la web de Microvalue, y es un tema y un aspecto muy relevante, muy importante en la inversión, porque el mercado pues muchas veces nos pone a prueba, y es que es un mundo muy complicado en el que, bueno, pues hay mucha carencia de información, muchos aspectos en los que fijarse y analizar, y bueno, debemos analizar todos los errores de inversión que hemos tenido o que han tenido otros para extraer conclusiones y aprendizajes para no repetir esos errores en el futuro. Y es que en la inversión, en el mundo de la inversión, pues hay muchísimos de diversa índole, pero vamos a aquí hablar, analizar y tratar de sacar una lección con los errores más relevantes, como digo, de Microvalue. Vamos allá. Bueno, a pesar de que hay otros, bueno, pues he destacado los más significativos, y es que, bueno, pues la inversión, como el mundo en general, es dinámico, es imprevisible, pues hay pandemias, hay guerras, hay fraudes que no podemos ver, no podemos ni siquiera intuir. Bueno, pues es muy complicado muchas veces no tener errores, o prácticamente imposible. De lo que se trata, y creo que hemos conseguido hacerlo en Microvalue, es tener más aciertos que errores, muchos más aciertos que errores diría, para que los errores pues no pesen tanto sobre la rentabilidad como los aciertos. Y sobre todo ser humilde y bueno, pues al final asumir que vas a equivocarte, que vas a tener errores, y por ello cortar de raíz lo antes posible esas inversiones en las que estás fallando y ponerte a otra cosa, no sin antes, bueno, pues como digo, analizar qué ha sucedido para no volver a repetirlo en el futuro. Y por ello, bueno, pues he seleccionado pues la tesis de inversión de torres de telecomunicaciones, Up6 Technology, la más reciente creo de todas estas, SiriusPA, Nubera Communications, Redbubble, AB Interrao y AF Legal. Empezamos con la tesis de inversión de torres de telecomunicaciones, donde analizábamos una serie de compañías que básicamente eran tenedores de torres, que es una estructura vertical construida sobre una parcela de tierra y está diseñada para alojar a diversos arrendatarios. Bueno, pues suelen ser compañías de telefonía, datos móviles, transmisión de televisión y radio, etcétera, ¿no? Básicamente los propietarios alquilan el espacio vertical de esa torre y del suelo para almacenar los equipos de mantenimiento de, como digo, compañías de telecomunicaciones, como puede ser Telefónica, bueno, pues todas las que Vodafone, Orange, etcétera, ¿no? Es un negocio aparentemente, bueno, aparentemente no, es un negocio muy bueno, ya que una misma torre, un mismo espacio puede alquilarse a un arrendatario, a dos o incluso hasta tres, de manera que el coste marginal de tener un cliente más en ese espacio es cero. Eso hace que los márgenes operativos de estas compañías sean tan tremendamente elevados, y además en este caso pues las cifras de American Tower invitaban al optimismo, y es que ha venido componiendo sus ingresos y su EBITDA a doble dígito, cercano al 15%. No obstante, estos números han sido gracias al aumento continuado de deuda, lo cual le ha llevado en este sector a que de manera generalizada pues sea un sector altamente endeudado. Así, los números de la
de la variación o del comportamiento en bolsa ha sido desde el agosto del 24, prácticamente 4 años después de la publicación de la tesis. Es American Tower, pues un menos 26%, China Tower un menos 36%, Cellnex, la española, menos 32%, Rai Way, la italiana, menos 7%, esta es la que mejor se ha comportado, era la más defensiva teniendo en cuenta su bajo endeudamiento. Y por último, Elias Towers, que llegamos a tenerla en cartera de micro value, menos 25%, y era una compañía que ofrecía una valoración más razonable y además, bueno, pues tenía exposición a ciertos países donde veíamos más potencial, sobre todo en África. Bueno, esta era la valoración que habíamos hecho, ¿no? Fijaos los márgenes que tienen estas compañías, márgenes de EBITDA del 50, del 60, del 65%, algunas de ellas son auténticas barbaridades, con márgenes free cash flow por encima del 40%, pero con una deuda EBITDA que incluso en SBA Communications, que no formaba parte de la tesis, pero es un comparable, podía llegar a ser de 10 veces deuda EBITDA. Y además, teniendo en cuenta la deuda, añadiendo la deuda al market cap, es decir, el enterprise value, pues nos íbamos a múltiplos realmente exigentes, ¿no? Para una compañía que al final no deja de ser una compañía real estate, tenedora de activos inmobiliarios, ¿no? Pues nos íbamos a valoraciones como American Tower de 42 veces, de 50 veces, bueno, múltiplos muy exigentes teniendo en cuenta el sector, un sector de bajo crecimiento y además endeudado. Bueno, pues eran múltiplos muy exigentes. ¿Qué ha sucedido aquí? Bueno, pues ha sucedido, por un lado, a pesar de ser compañías que han seguido creciendo, han seguido haciéndolo bien, pues ha venido un aumento de tipos de interés. Obviamente esto le ha perjudicado a compañías tan endeudadas. Fijaos, en Rai Way, bueno, pues prácticamente no tenía deuda. Esto explica que haya sido la que mejor se ha comportado en bolsa en estos últimos 4 años. La más endeudada era Cellnex, que prácticamente era la que más bajaba. Y además cotizaban a múltiplos muy exigentes, ¿no? Por un lado ha corregido el múltiplo y por otro, bueno, pues se han visto penalizadas en el coste financiero, ¿no? Todo ello ha llevado a que estas compañías hayan bajado en bolsa de manera acumulada en los últimos 4 años, a pesar de que han seguido aumentando sus cifras financieras. En Upsale Technology, una compañía que cotiza en el mercado sueco, que tenía una capitalización cuando publicamos la tesis de en torno a los 100 millones de euros al cambio, pues una compañía que se funda en el 2003, cotizando desde el 19, y que había desarrollado un software de CRM basado en la nube que estaba centrado en ventas y marketing para pequeñas y medianas empresas de más de 20 países, pero centrados fundamentalmente en Suecia y Reino Unido fundamentalmente. Una compañía de software basado en CRM con ingresos altamente recurrentes. Ahí vemos la imagen de la compañía donde, bueno, pues veíamos cierta visibilidad, cierta recurrencia en sus ingresos, y era una compañía que cotizaba, ahí vemos, a un múltiplo más o menos razonable teniendo en cuenta la recurrencia de sus ingresos y la calidad de la propia compañía, al menos numéricamente, ¿no? Cotizaba a 23 veces el 2023, teniendo en cuenta que era una compañía que por aquel entonces era de alto crecimiento. Desde que publicamos la tesis hace apenas un año, pues la compañía ha bajado en torno al 40%. Esto ha venido fundamentalmente porque en 2023 bueno, pues la compañía ha aumentado su tasa de bajas de clientes,
ha dejado de crecer como venía creciendo hasta ahora, en torno a un 30%, y pues el mercado pues le ha bajado el múltiplo teniendo en cuenta estos aspectos. Y esto, en mi opinión, viene explicado, o al menos el mercado así lo interpreta, creo yo, porque el moat, la ventaja competitiva en este sector, pues probablemente no la tiene Upsales, no la tiene en este caso Oracle o sus competidores Microsoft, la tiene el gran monstruo en el sector del CRM que es Salesforce, que es una compañía que está arrasando con todo el mercado y que probablemente le haya hecho daño a Upsales, probablemente no lo suficiente, pero el mercado está viendo venir que probablemente pueda llegar a hacérselo de manera importante. Sirio Spa era una compañía italiana que nacía en el 93 como un operador en el sector de la restauración, operaba restaurantes, con una serie de cadenas fundamentalmente bajo su marca Sirio, como Sirio Bar, Sirio Grill, y de manera más minoritaria Burger King, La Ghiota con comida italiana o Zacco con comida de sushi, entre algunas otras, ¿no? Sin embargo, la clave de la tesis no era tanto sus marcas, sino la localización de la gran mayoría de sus locales, que era en los hospitales. Y es que tenían 61 unidades de negocio ubicadas en centros hospitalarios, 7 en estaciones de servicio en autopistas, 4 en aeropuertos, a mayores 3 Burger Kings, uno de ellos en el centro de Venecia, y 2 en lo que denominan el canal de ciudad, en centros de las ciudades de Imola y Ancona. Es decir, era una compañía que, a pesar de no tener una ventaja competitiva, es cierto que era interesante dada la localización de sus centros de negocio, de sus restaurantes en hospitales, y además tenía Burger King en el centro de Venecia y luego tenía pues un par de restaurantes italianos bien ubicados. O sea, era una compañía interesante y que además venía creciendo de manera importante, con márgenes EBITDA interesantes y pues haciendo ciertos escenarios, pues cotizaba a un precio muy atractivo y además sin tener en cuenta posible crecimiento inorgánico de nuevas cadenas que pudieran llegar a adquirir en el futuro. De hecho, en su día era una posición importante de fondos de inversión como Valentum, con quienes pues tuve una conversación, y la verdad es que la compañía tenía un atractivo muy, muy importante. No obstante, comenzaron a sucederse una serie de acontecimientos y esto me ha llevado a publicar apenas un año más tarde otra publicación, una actualización sobre Sirio, y es que decidí vender la compañía, deshacer totalmente la posición por una serie de acontecimientos, como destacaba aquí. Esto es un fragmento de la publicación, de la entrada que publiqué en Microvalue, y es que se sucedieron numerosos cambios de directores financieros, de CFO, otra serie de dimisiones adicionales, la renuncia del asesor registrado, salvedades en el último informe de auditoría en relación con partes vinculadas, ejecución fallida de nuevos proyectos, perspectivas negativas por el COVID en ese momento, que además les cogieron con una deuda elevada, y además, debido a la caída de la cifra de negocios y de los márgenes operativos con motivo de las restricciones del COVID, derivadas por el COVID, pues la valoración ya volvía a ser exigente. En definitiva, la conclusión era que no era apto para la cartera de Microvalue, donde buscábamos más potencial que riesgo, ¿no? Y probablemente Sirio en aquel momento presentaba más de lo segundo que de lo primero. Después de esta publicación, pues meses más tarde, pues se publicaba que Sirio estaba en quiebra, tenía embargos de activos por 8 millones de euros a la antigua dirección
Y es que pone ahí que los administradores fueron investigados por haber inflado los estados financieros entre el 2015 y 2020, indicando que las mercancías, las existencias dejadas en el almacén, eran 10 veces superiores a las reales. Los contratos con proveedores importantes se habían modificado para tener en cuenta créditos comerciales ficticios, y las investigaciones revelaron una sobreestimación de los activos estimados en 32 millones de euros, incluyendo las existencias de la compañía sobrevalorados en hasta 26 millones de euros y cuentas a cobrar inexistentes por otros 6,5 millones de euros, es decir, un fraude contable en toda regla. ¿Cuál puede ser la lección que podamos aprender? Bueno, pues esta foto es Stefania Azzori, en su día la CEO de Sirio y una de las artífices de este fraude contable. Bueno, pues de igual forma que China Tower en la tesis de las torres de telecomunicaciones fue la que peor se comportó junto a Celnex por la deuda, China Towers probablemente por el riesgo país. Bueno, pues Siriospa podríamos llegarlo a incluir dentro del riesgo país, que es Italia, donde por lo que sea se concentran bastantes fraudes contables europeos de manera general o generalizada. No es pero bueno, simplemente es un riesgo país en el que bueno, pues centrarnos más en ciertos riesgos cuando nos guste un negocio de Italia, y por otro lado, pues estar muy atentos a las banderas amarillas que nos podamos ir encontrando por el camino. Y bueno, ya por supuesto, si hay banderas rojas como las que detecté en su día, pues por supuesto deshacer la posición lo antes posible y seguir estudiando la compañía, pero desde la barrera. Sobre Nubera Communications, que era una empresa de telecomunicaciones rural con sede en Minnesota, anteriormente, bueno, pues era New Ulm, que cambió su nombre a Nubera en 2018, fundada en 1905, una compañía centenaria, y era el proveedor líder de telecomunicaciones en el entorno rural en la región de Minnesota, pues que es un estado americano con casi 6 millones de habitantes, y que se encontraba desde hacía años en una etapa de transición hacia la prestación de servicios de banda ancha a través de la instalación de fibra, al mismo tiempo que disminuían los servicios tradicionales de telefonía fija, que apenas suponían por aquel entonces el 20% sobre el total. La fibra era un activo muy atractivo, ya que una vez instalada dura décadas con un capex de mantenimiento irrisorio. Y ahí lo veíamos, ¿no? Una compañía con un crecimiento prácticamente plano, pero que una vez hecha la inversión, pues los costes pues incluso iban cayendo poco a poco, ¿no? Y ahí lo veíamos perfectamente, ¿no? En los 9 primeros meses del 2020, en pleno COVID, por cierto, con 48 millones de ingresos, prácticamente lo mismo que en el 2019, pues eran capaces de mantener los costes, pero lo más relevante, lo más ilustrativo fue el comportamiento de la compañía en plena pandemia, en el trimestre a cierre de septiembre de 2020, donde los ingresos pues también se mantuvieron prácticamente planos, pero los costes cayeron pues más de un 10-20%, bueno, un 10%, un poco menos del 10%, de tal forma que el operating income, el margen, el beneficio operativo, pues pasó de 3,3 millones a prácticamente 4, lo cual supone, bueno, pues en torno al 20% de incremento. La tesis era esa, y además era una compañía que cotizaba a una valoración pues muy atractiva, teniendo en cuenta
que eran ingresos muy, muy estables. No obstante, después de esta tesis de inversión, la compañía cayó desde febrero del 21, cuando la publicamos, pues más de un 50% hasta fecha actual. Y es que la compañía, efectivamente, quedó con los ingresos planos, es una compañía con unos ingresos muy, muy estables, pues quedó prácticamente en esos 65 millones de dólares desde el 2019 que la publicamos, pues siguen exactamente haciendo 65 millones de dólares. Llevan haciendo 65 millones de dólares de ingresos 5 años consecutivos. Prácticamente no se han movido de eso. ¿Qué ha sucedido? Que los márgenes operativos, a pesar de que lo esperado era que se mantuvieran pues más o menos similares, o incluso que fueran subiendo de manera incremental poquito a poco, pues ha sucedido lo contrario, y es que los márgenes operativos han ido cayendo desde el 23% que cuando la publicamos a actualmente el 14%, es decir, los costes han ido subiendo poco a poco todos los años, de tal forma que el beneficio operativo ha caído desde los 15 millones cuando publicamos la tesis de inversión a los 9 millones, prácticamente, si te fijas, pues la misma caída que ha tenido en bolsa, ¿no? Por tanto, lección aprendida, pues puede ser pues que la compañía no tiene unas ventajas competitivas claras, ¿no? Al final eso le ha hecho pues no poder competir en margen, y además pues no ha podido crecer, no ha podido expandirse pues hacia otras zonas, porque tendría que incurrir en nuevas inversiones, etcétera. Es una compañía al final con un producto commodity sin ventajas competitivas claras, lo cual hace que para competir, para pelear, para defender esos 65 millones de euros, incurras en costes adicionales que hace poco a poco mermar los márgenes de la compañía. No obstante, es una compañía que nunca llegó a estar en la cartera de Microvalue. Redbubble, bueno, pues Redbubble es un marketplace fundado en el 2006 en Australia, y la gran particularidad que tenía Redbubble era ofrecer productos de impresión bajo demanda basados en diseños elaborados por los usuarios que estaban en la plataforma, recibiendo a cambio un porcentaje de las ventas que se vayan generando con su diseño. Los productos pues incluían pues de todo, ¿no? Camisetas, sudaderas, cojines, fundas de edredón, mallas, pegatinas, faldas, bufandas y un largo etcétera, incluyendo las propias mascarillas que tanto se llevaron durante la época del COVID, que es precisamente la época donde más creció la compañía, y ahí lo vemos, ¿no? En junio del 2020 pues el crecimiento que tenía era prácticamente exponencial, ¿no? Con crecimientos cercanos al 50% de ingresos, y con alto apalancamiento operativo, lo cual le llevó a cierre del junio del 20, en plena pandemia, a multiplicar por más de 4 veces el flujo de caja operativo sin prácticamente invertir, con un CAPEX ridículo. Ahí lo marcamos en rojo. Bueno, era una tesis pues atractiva, porque tenía un apalancamiento operativo brutal, crecimiento, no tenía deuda, bueno, pues estaba gestionada por sus fundadores también, una compañía, bueno, pues que parecía que podía mantener su crecimiento durante años, y con una valoración, como veremos ahora, bastante atractiva. Su comportamiento en bolsa, pues desde que publicamos la tesis de inversión, que fue justo en plena ebullición de este tipo de negocios en el COVID, en la pandemia,
pues prácticamente ha caído más de un 90%, pues en los últimos 3 años, ¿no? Desde febrero del 2021. ¿Cuál fue la lección? Bueno, pues por un lado, no comprar cuando algo está de moda, porque realmente era eso. En el COVID, pues la gente estaba en casa, compraba camisetas con impresiones bajo demanda. No era tanto la valoración, era más que el negocio estaba en plena ebullición, porque la valoración, vamos a ver, en su momento Etsy cotizaba a 20 veces ventas, Allegro, la polaca, a 19, eBay a 4 veces ventas y Redbubble cotizaba realmente a 2 veces ventas, cuando en el segundo semestre del 20 creció casi un 100%, multiplicando su beneficio operativo. Por tanto, no era una cuestión de valoración, era una cuestión de que su negocio estaba en el pico del ciclo, ¿no? Es como si compramos una constructora española en el 2007, ¿no? Pues más o menos lo mismo. Podría estar barata, pero realmente si sus beneficios se desploman, pues por muy barata que esté, pues va a estar cara y va a caer con fuerza. Eso por un lado, ¿no? Por un lado, medir un poco el timing de inversión, no dejarse llevar por la euforia del mercado, y por otro, volvemos otra vez a la ventaja competitiva, ¿no? Al moat, y es que la compañía pues no ofrecía algo diferente a lo que ofrecen otras muchas compañías como Primeful, Printify, Primavera, bueno, y otras muchas que fueron surgiendo a raíz del éxito de Redbubble. Y además Primeful es una compañía propiedad de Amazon, que Amazon tiene toda la estructura logística, la propia plataforma de Amazon, con lo cual un imperio, un muro contra el que puede chocar Redbubble, como así fue. Y bueno, pues la historia pues ya la hemos visto cómo continúa, ¿no? Después tenemos una compañía que se llama Interrao Lietuva. Interrao era una compañía lituana que cotizaba en la bolsa de Polonia, en Varsovia, en un sector aparentemente poco atractivo, aunque muy estable, porque tenía fundamentalmente dos segmentos de negocio. Por un lado, una comercializadora pura de energía, y por otro, era propietaria y operaba uno de los parques eólicos más grandes de los países bálticos. La valoración era muy sencilla, ¿no? La compañía cotizaba prácticamente a lo que bueno, pues tenemos ahí, ¿no? El parque eólico con un free cash flow de 3 millones, aplicándole el múltiplo de 14, valía 40 millones. La comercializadora generaba 40 free cash flow con un múltiplo de 10, siendo prudentes, 140, es decir, la suma valían 180 más el cash, pues 193, ¿no? Si lo traducíamos, pues eran 800 millones de zlotys y la compañía cotizaba 400. Es decir, era una compañía que ofrecía un potencial muy elevado, prácticamente multiplicando por 2 solo por el múltiplo, ¿no? O sea, ya valía el 100%. De hecho, es una tesis que llamó la atención de Oros, del fondo de inversión Oros, que se pusieron en contacto conmigo para ampliar un poquito la tesis, para comentarla y demás. Y además era una compañía que ofrecía una rentabilidad por dividendo en 2019 muy atractiva, en torno al 20%, dada la ridícula valoración a la que cotizaba por aquel entonces. ¿Qué sucedió? Bueno, pues algo que probablemente también debemos tener en cuenta, igual que en China Towers, igual que en Sirio, y es Rusia en este caso, ¿no? Y es que suspendieron la cotización de Interrao Lietuva en Polonia por sus relaciones en Rusia. Bueno, pues así, de un día para otro, por la situación bélica en Ucrania, pues en Europa dejó de cotizar.
La holding Interrao, que es rusa, sigue cotizando en Moscú, pero no la lituana, no la filial lituana, que bueno, dejó de cotizar, dejó de estar cotizando en la bolsa polaca. Y esto es un pantallazo de la tesis de inversión de Interrao, mucho antes de que sucediera lo de Rusia, en el que hacíamos el análisis que en la mayoría de su accionariado, como pongo ahí, provenía de Rusia, y tampoco le di toda la importancia que debería, ¿no? Porque ahí analizaba dónde compraba la energía y en cuáles la comercializaba, y sí que es cierto que el 75% de la electricidad adquirida provenía de Rusia, en concreto, precisamente como comenté, de su socio Interrao, que así lo desglosaban en la memoria de las cuentas anuales, ¿no? Además, el equipo gestor, bueno, en este caso el accionariado, pues es RAO Nordic, una entidad finlandesa controlada en su totalidad por Interrao, que es un importante productor de energía ruso. La lección aprendida está claro que es no invertir en Rusia, de tal manera que no inviertas en China. No obstante, en este caso eran accionistas, pero no solo es no invertir en Rusia, sino en compañías controladas por rusos o por chinos o por pues por italianos, pues entre comillas, lógicamente no tenía que ver con China o con Rusia, pero sí que hay que extremar las precauciones. Y acabamos con AF Legal, que es un bufete de abogados que cotiza en Australia, especializado en derecho a la familia, como separaciones, divorcios, pensiones alimenticias, separación de bienes, entre otros casos, y la compañía había estado aumentando sus ingresos a un ritmo del 50% anualizado desde el 2017 y el de su EBITDA un 125% anualizado. Claro, la compañía lo tenía todo, ¿no? Una compañía que aparentemente ofrecía un negocio atractivo, despacho de abogados, un negocio defensivo, un negocio, bueno, pues atractivo, ¿no? Vamos a decir, un servicio muy personalista, ¿no? Un negocio atractivo, vamos a decir, en el que, bueno, pues tenía sentido, ¿no? La tesis, consolidar un sector que estaba altísimamente fragmentado, y además lo hacían, vemos ahí, pagando unos múltiplos pues realmente muy interesantes, ¿no? En algunos casos, pues compañías muy pequeñas de pocos abogados, pues pagando menos de 3 veces o incluso en algunas ocasiones menos de una vez free cash flow, ¿no? Con lo cual la compañía lo tenía todo para ser un compounder de manual. No obstante, desde la publicación, en apenas 3 años, la compañía cae más de un 70% en bolsa. Y esto se debe a que, a pesar de que la compañía ha seguido creciendo, ha seguido aumentando sus ingresos, ha seguido comprando, lo ha hecho de manera tan agresiva que ha caído de tener unos márgenes operativos del 5%, que la idea, la impresión inicial era, bueno, van a tener fácil, a poco que sigan consolidando el sector, ir aumentando poco a poco los márgenes, porque un 5% en el sector de derecho de abogados es muy bajo. Bueno, pues pueden situarse, bueno, pues en el 10, en el 15% márgenes operativos, parecía razonable. Bueno, pues la triplicar solo con eso y la triplicar los márgenes, bueno, pues han hecho lo contrario, ¿no? Y es que han caído en una agresividad de compra continua tal que han caído los márgenes, incluso han llegado a ser negativos en 2023 y diluyendo, es decir, han emitido acciones, han aumentado la deuda para seguir comprando, es decir, han sido un management demasiado agresivo. Bueno, y este es un poco el resumen de las lecciones que hemos aprendido. En las torres de telecomunicaciones
pues tendríamos que haber tenido más en cuenta la valoración y la deuda de las compañías. En Upsales, el moat, la ventaja competitiva que ofrecía frente al líder del sector. En Sirio, pues el equipo gestor / país. En Nubera Communications, pues nuevamente la ventaja competitiva, que prácticamente era inexistente. Redbubble, lo mismo, prácticamente inexistente su ventaja competitiva. Si no, no hubieran salido tantas webs tan similares a Redbubble. Incluso la propia Amazon ha sacado una web muy similar, mejor incluso, en muy poco tiempo. AB Interrao, equipo gestor / país, en este caso de los accionistas. Y AF Legal, pues nuevamente el equipo gestor por su agresividad en la compra y consolidación del sector, una tesis que tenía buena pinta y puede tenerla para los próximos años, pero ya no me hace confiar tanto en el management como al inicio, ¿no? Por tanto, bueno, pues un poco incidir en lo de siempre, ¿no? Ventajas competitivas, deuda, equipo gestor, riesgo país y por supuesto sin olvidar la valoración. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo sobre lecciones aprendidas en base a los riesgos asumidos y cometidos en Microvalue a lo largo de su historia desde sus inicios. Y nada más, nos vemos en próximos cursos de inversión y, como suelo decir, el inversor particular debe salirse del ordinario para obtener rentabilidades extraordinarias. Espero que tengas un buen día y mejores inversiones.